Bien, hablemos entonces de las principales características de los circuitos conectados en paralelo. Número 1. En un circuito conectado en paralelo, la corriente que circula por los elementos o trayectorias principales del circuito es igual a la suma de las corrientes de los elementos en derivación, también llamadas ramas en paralelo. Esto lo podemos ver en la primera figura que tenemos a la derecha y procedamos a dar una breve explicación. Bien, para explicar la primera característica de los circuitos conectados en paralelo, vamos a hacer de manera similar a como lo hicimos con los circuitos en series. Hagamos un circuito equivalente al que está en la parte superior izquierda, pero con elementos ya conocidos, ¿verdad? Como por ejemplo el más sencillo, que es una bombilla. Como vemos, este circuito cumple con la definición de un circuito en paralelo. ¿Cuál es? Bueno, que los elementos de consumo tienen sus terminales de salida conectadas entre sí. Es decir, eléctricamente podemos ver que este punto equivale a este otro punto y también a este otro punto porque están todos conectados entre sí por conductores. Y también vemos que tienen sus terminales de salida conectados entre sí. Lo mismo por medio de conductores. Por lo tanto, este es un circuito en paralelo. Entonces, dicho de forma llana, lo que la primera característica de los circuitos en paralelo nos dice es que si por esta rama tenemos una corriente I1, por esta una corriente I2 y por esta una corriente I3, entonces la corriente total que circulará desde la fuente será igual a nada más y nada menos que I1 más I2 más I3. Es decir, la corriente total será igual a la suma de las corrientes de cada uno de los elementos conectados en paralelo. Es decir, igual a la suma de las corrientes que circula por cada una de las ramas del circuito en paralelo. Como vemos en el circuito de arriba, nos dan el mismo ejemplo pero con números. Y total es igual a I1 que es 5, más I2 que es 6, más I3 que es 3. Y el total nos da 14 amperios. Es decir, que la corriente que circula por aquí, la corriente total del circuito es 14 amperios. La segunda característica de los circuitos conectados en paralelo es que a diferencia de los circuitos conectados en serie, si por alguna razón hay necesidad de remover o desconectar alguno de los elementos del circuito, esto no afecta a los demás, es decir, no se interrumpe el flujo de corriente. Por esto, esta conexión es la que se usa más en las instalaciones eléctricas residenciales. Bien, la segunda característica de los circuitos conectados en paralelo es fácil de visualizar. Porque si yo remuevo cualquiera de estos elementos, digamos la bombilla 1, la quito, o digamos ella se quema o se daña, esto no me afecta el resto de los elementos, en este caso las bombillas. ¿Por qué? Porque la corriente tiene un camino por el cual seguir circulando sin importar de que este elemento en específico no esté funcionando. Lo mismo para todos los elementos que están conectados en paralelo. La corriente tiene un camino por el cual completar el circuito cerrado. En este caso, vendría por aquí, continuaría por aquí hasta el elemento 2 y seguiría hasta completar el circuito. Lo mismo haría para el elemento 3, en este caso la bombilla 3.
Por esto, el circuito paralelo es el que utilizamos a nivel residencial porque no queremos que si un elemento del sistema falla, los demás dejen de funcionar, como en el circuito serie, sino que si se nos quema un bombillo o cualquier elemento deja de funcionar, el circuito siga energizado y funcionando normalmente. Si fuésemos a buscar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, diríamos que 1 sobre la resistencia total sería igual a 1 sobre la resistencia del elemento 1 más 1 sobre la resistencia del elemento 2 más 1 sobre la resistencia del elemento 3 y así sucesivamente. Esto puede parecer complicado, sin embargo, cuando tenemos los valores de las resistencias, simplemente tenemos que sustituir cada una por su valor. Simplemente hacemos la suma de estos números que nos den aquí y dividimos 1 sobre este número para que nos dé la resistencia. Más adelante, en un video, estaremos resolviendo un ejemplo de esta índole, que aunque tal vez a nivel de electricidad residencial no sea muy utilizado, es importante conocerlo por si en un momento necesitamos de dicho conocimiento. Número 3. El voltaje en cada uno de los elementos en paralelo es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Bien, la tercera característica de los circuitos conectados en paralelo es fácil también de explicar, porque nos dice que el voltaje de la fuente será igual al voltaje medido en el elemento 1, igual que el voltaje del elemento 2 y también será igual que el voltaje del elemento 3. Es decir, en este caso, aquí tenemos 120 voltios y en cada uno de estos elementos debemos tener 120 voltios. Dicho matemáticamente, el voltaje de la fuente será igual al voltaje del elemento 1, igual al voltaje del elemento 2, igual al voltaje del elemento 3 y así sucesivamente dependiendo de cuántos elementos tenemos conectados en paralelo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros queremos que el voltaje de nuestro circuito sea constante, claro, obviando lo que se llama caída de tensión que veremos más adelante. Pero en general, la idea es que el voltaje se mantenga lo más constante posible, es decir, cercano al valor de la fuente, y la corriente dependerá del número de elementos que tenemos conectados en paralelos. Por ejemplo, si agregásemos aquí otro elemento conectado en paralelo que consume 5 amperios, entonces ahora mi total no sería 14, sino que sería ¿cuánto? 19 amperios, porque tengo un elemento más conectado en paralelo a mi fuente. Sin embargo, yo quiero que el voltaje se mantenga constante en cada uno de estos elementos. Porque el voltaje, como hemos dicho, es esa fuerza, esa presión que va a impulsar los electrones a moverse y es lo que yo necesito para que mis elementos de consumo funcionen adecuadamente. Cuando hay una caída de voltaje muy alta, entonces los aparatos empiezan a mal funcionar y se pueden dañar. Esto lo veremos más en detalle cuando hablemos específicamente de lo que es la caída de tensión o voltaje. Bien, para resumir, en esta última clase hemos visto lo que es un circuito eléctrico, las características de los circuitos tanto en serie como en paralelo, donde vemos que los circuitos en paralelo son los más utilizados y mayormente a nivel residencial es como queremos conectar nuestros elementos. ¿Para qué? Para que si alguno de ellos falla, los demás sigan funcionando de manera normal y para que mi voltaje se mantenga constante y simplemente mi corriente variará dependiendo del número de elementos que tenga conectado. De esta manera, tengo por seguro de que mi circuito funcionará de manera adecuada, siempre y cuando yo seleccione mis alambres, conductores y elementos acorde a la corriente del circuito, pero eso lo veremos en clases más avanzadas. Así que hasta aquí este video.
Vamos en la próxima clase a resolver algunos problemas donde estaremos ilustrando, ¿verdad? Esto que hemos aprendido de los circuitos tanto en serie como en paralelo. Muchas gracias y hasta la próxima.